Shalom, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la porción Kitisa, que traducido literalmente quiere decir cuando levantes. Y la frase se refiere a que se dice que cuando levante un censo o cuando tome un censo del pueblo de Israel, y es la temática con la que empieza a hacer un conteo, nada más que aquí estamos viendo que están contando de forma diferente. Están proponiendo dar un medio shekel, una moneda, por decirlo así, un medio shekel, y van a contar lo que se dio. Y hay que independientemente de este conteo que están haciendo del pueblo de Israel, levantando un censo, que ya se había levantado un censo, y ese es parte de la temática justamente de este libro, ¿no? Que cuentan o levantan un censo de las personas, en este caso que están con el Eterno, del pueblo de Israel, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más al detalle, pero pues hay que recordar que estamos en la temática de la construcción del templo. Y sí, independientemente de esta instrucción de hacer un censo, de levantar un censo, Kitisa, continúa con las instrucciones de construir el tabernáculo. Y está toda la construcción, los detalles o las instrucciones de la fuente de bronce o el altar de bronce, el altar de incienso, cómo va a funcionar, y la información de a quién se le van a asignar esas obras, y sale ahí dos artesanos, Betzalel y Oholiab, que pues son los que se les asignarían hacer todas las obras artísticas de la construcción del templo. Y termina con ocupa los primeros dos capítulos de esta porción, 30 y 31. Termina el capítulo 31 mencionando la importancia del Shabbat, y que pues va a ser una señal entre el pueblo y el Eterno. Y esto pues está en conjunto con las dos anteriores porciones que han sido de la construcción del templo, ¿no? Teruma y Tetzaveh, las dos porciones anteriores, junto con esta primera parte de esta porción. Aunque esta porción pues tiene más información, ¿no? Porque ya en el capítulo del medio de esta porción, en el capítulo 32, hablan sobre la temática del becerro de oro. Quiere decir que la realidad es que toda esta temática es una serie de instrucciones que el Eterno le está dando a Moisés, que se van a hacer para construir el templo. Todo lo que hemos leído desde el final de Mishpatim, Moisés subió al monte Sinaí, al monte de Dios, a recibir estas instrucciones,
Y bueno, otros detalles que era que llevaron unas tablas para que hay que dar el testimonio de las declaraciones del Eterno y iba a regresar con ese testimonio Moisés, ¿no? Que se iba a escribir ahí el testimonio de las declaraciones del Eterno. Quiere decir que pues desde el final de Mishpatim, que así terminó básicamente Mishpatim, la siguiente sección, Terumá, ya todo esto fue instrucciones en el monte que le está dando el Eterno a Moisés, le está explicando, dictando qué se debe de hacer, toda esta serie de instrucciones, Terumá y Tetzabé, y estas primeras dos capítulos de Kitizá también son instrucciones de la construcción del templo. Pero pues sucede que pues de repente parece como si interrumpieran la sesión del Eterno, ¿no? Que más que interrumpieran, pues se supone que ya iba a bajar Moisés porque ya había un plazo para bajar, 40 días y 40 noches, ¿no? Pero el Eterno le informa a Moisés que pues el pueblo no tuvo paciencia para esperar a Moisés y pues empezaron a hacer cosas. De lo que habían leído, de las instrucciones que tenían antes de que el Moisés subiera al monte, pues había la instrucción de cómo iba a funcionar el arca y que se iba a oír la voz de Dios, y entonces pues inspirado en eso que decía, pues le pidieron a Aarón que construyera algo para comunicarse con Dios, porque pensaban que pues ya Moisés lo habían perdido y no iba a regresar. Simplemente no tuvieron paciencia. Y pues esto desata todo este relato del becerro de oro, ¿no? De la construcción del becerro de oro. Obviamente pues está todo un relato porque están buscando otra cosa, y pues mucha literatura, muchos comentarios, mucha información con respecto a otros dioses o que se construyó otra cosa, buscando otro dios, y todo lo que se estaba diciendo de los que estaban, pues de los egipcios que también fueron con ellos, ahí los mezclados que fueron con ellos, pues al ver esa construcción, al ver el becerro famoso que salió de la fundición de oro, pues preguntaban que si ese era su dios, ¿no? Y pues hay toda esta temática del becerro de oro y qué pasó, y cuando regresó Moisés, cómo encontró al pueblo, y pues ahí hubo, pues obviamente hubo una especie de juicio, un castigo por hacer cosas que no deberían. Y pues el Eterno ya le decía a Moisés que pues ya iba a eliminar a este pueblo que no supo esperar, no supo valuar la relación con el Eterno, y fue a buscarse otras cosas. Y pues esta misma porción incluye todo lo que pasó, cómo hubo una cierta limpieza del pueblo, y pues cómo se apartó un poco Moisés, y esto que iba a pasar, o de la consecuencia de lo que habían hecho. Moisés decide volver a subir al monte para orar interceder por el pueblo,
porque pues el Eterno estaba al parecer muy decepcionado y estaba básicamente proponiéndole a Moisés que iban a eliminar a todo el pueblo, iban a continuar con la descendencia de Moisés simplemente. Pero pues Moisés decide subir al monte y orar y buscar una reconciliación, un perdón del Eterno. Y obviamente en todo el proceso, cuando Moisés vio lo que pasó, pues hubo también el evento de que las tablas con las que bajaba se rompieron y pues ya que iba a volver a subir al monte, se llevó unas nuevas tablas y básicamente pues iba a volver a escribir ahí el pacto que se había hecho, el testimonio, y pues es básicamente la información que da esta porción. Esta porción tiene mucha información, es muy abundante, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Obviamente es muy dramática, porque pues después que el pueblo en el evento del monte oye la voz de Dios, entiende que ahí está el Eterno, ven maravillas, y obviamente pues hay este evento de la búsqueda o el irse con otros dioses, la idolatría, el no entender quién es el Eterno. Y pues obviamente en la misma temática pues van a surgir estas consecuencias graves de irse con otros dioses, ¿no? Toda esta temática de la idolatría, ¿no? Que es obviamente lo que peor que puedes hacer, ¿no? Ponerte en el lado contrario al camino del Eterno y pues tiene consecuencias graves. Básicamente es la información que hay en esta porción, pero pues sí es abundante y hay que revisar la importancia de todo lo que está pasando, ¿no? Ok, aquí están las últimas instrucciones de la construcción del templo, que pues ya sabemos que es cómo ir construyendo este nivel de conciencia que tenemos que alcanzar para estar muy conectados con el Eterno. Y el primer evento en el que se centran la mayoría es en el asunto del conteo, del levantar un censo. Aquí hay un aspecto. El Eterno básicamente está pidiendo a Moisés que se haga un conteo y lo que se requiere es ver con quiénes están con el Eterno, cuánta gente está con el Eterno. Y esto se está haciendo, este conteo, no contando a la gente, sino contando una moneda, un medio shekel que se les va a pedir a todos para poder contar con los medios shekels, ir contando las monedas e ir contando con cuántos están con el Eterno. Este es un conteo muy interesante. Es por ejemplo, pues digo, un ejemplo muy conocido es en un salón de clase que pasan lista, ¿no? Y podría decirse que pues podría uno pensar, bueno, porque el Eterno simplemente, pues siendo el Eterno, ¿no? Pues ve a la gente y podría contar inmediatamente, nomás de verlos, cuánta gente hay ahí, ¿verdad?
Y es así como en un salón de clases pasas lista, ¿no? Tú pasa lista el maestro y ve quiénes están presentes, ¿no? Y van viendo y ya puede hacer un conteo de cuánta gente fue a la clase. Que ese sería el ejemplo. Pero pues el Eterno no quiere saber cuántos fueron. El Eterno quiere saber quién está con él. Y eso sería muy interesante, digamos, poniendo ahorita la similitud con el ejemplo de la clase, ¿verdad? El maestro tomó lista y ahí, por decirlo así, contó cuántos están presentes en el salón. Pero no está contando quién está con él, quién está conectado al maestro, ¿verdad? Porque puede empezar la clase al maestro y pues a lo mejor la mitad pues se durmió en la clase, estaba pensando otra cosa, estaba en sus fantasías, no estaban poniendo atención, estaban en otro lado, estaban presentes en cuerpo, pero en alma, en mente no estaban presentes. Y eso es justamente lo que pues está contando el Eterno, y el maestro podría contar eso, ¿no? O que quién está realmente aquí. Y podría usar la misma técnica que hizo, ¿no? De decir, bueno, mañana voy a contar, pero la forma de contar va a ser, traigan una monedita, den las monedas, pónganlas en una caja cuando entren al salón y yo voy a contar la caja, simplemente voy a contar las monedas de la caja. Ya pasó un detalle en el conteo, ¿no? Ok, en las clases a veces es importante pasar lista personalmente porque no solo se trata de ver cuántos fueron a la clase, sino se trata de ver quiénes fueron a la clase, para ver si hubo ausentes, y eso es personal, ese conteo. Pero pues lo que quería saber el Eterno no era de forma personal, él nada más quería saber cuántos están conmigo. Entonces el evento que estoy contando, de que el maestro le está diciendo mañana traigan una moneda y nada más que a la entrada voy a poner una caja y ahí la echan la moneda y yo al final voy a contar las monedas y yo ya sé quién está conmigo. Y bueno, ahí se quitó el asunto personal, se quitó el asunto del ego. Nada más se van a contar las monedas. No se va a contar quién no dio moneda o quién no está presente. Y eso es muy interesante. Porque alguien puede decidir, oye, este profesor nos pidió media moneda, yo no la voy a llevar. Quiere decir que no está con el profesor, no está siguiendo las instrucciones del profesor, ¿no? Ya está diciendo, yo no pienso llevar ninguna media moneda, ¿verdad? Al fin no se va a dar cuenta quién no dio, ¿no? Pudieron haber llegado 50 personas al salón y al final de la clase va a abrir la cajita de las monedas y nomás va a haber 20 monedas. Y ni modo, 30 no están con él y 20 están con él, ¿no? Porque va a haber quien no lleve moneda o no quiera llevar la moneda, se le olvidó traer la moneda, pero pues no iban a contar quién dio, iban a contar quién está conectado con el profesor, ¿verdad? Quién sí hizo caso, quién sí recordó traer su moneda y ponerla en la caja y se iban a contar nada más las monedas. Es lo que quería saber el Eterno, quién está conectado conmigo. Y el profesor podría hacer lo mismo, ¿no? Que pues lo están haciendo con el medio shekel.
Y al profesor, a la hora de contar, pues va a contar 20 monedas y va a decir, pues creo que vi más personas, pero pues nada más 20 están conmigo, ¿no? 20 están conectados. Los demás, pues quién sabe a qué vinieron. Venían por la asistencia personal, no porque se querían conectar al maestro, querían aprender la asignatura, no querían aprender nada. Nada más fueron porque les pusieron que están presentes. Pero esa es justamente la esencia de por qué se está contando así, con el medio shekel. Lo que quiere saber el Eterno es quién está conectado con él, ¿no? Y claro, es muchas veces, pues no sé, ya que vemos cómo va a funcionar el templo, cómo va a funcionar el tabernáculo, y en el templo pues hacían lo mismo, ¿no? Vamos a contar quién está conmigo, quién está conectado con el Eterno. Y pues obviamente puedes contar, no sé, puedes contar los diezmos, ¿verdad? Y si tuviste 100 personas y cuentas los diezmos y pues nomás hay de 10 personas, pues nada más 10 están conectadas de las 100. Las demás, quién sabe qué vinieron. Están queriendo conectarse, pero realmente no están conectadas. No están cumpliendo con lo que deberían de cumplir. Y ese cumplimiento es el que están contando aquí. Y es por la forma en que se está diciendo, no vais a contar a la gente, no vais a contar a las personas. Usan el término cuéntalas, el término literal que dice ahí Rosh en hebreo es cuenta las cabezas, pero pues el término literal más elevado es cuenta quién está conectado hacia arriba, quién realmente está conectado. Y pues obviamente contando las moneditas puedes saber realmente quién está conectado. Ese es un asunto que está puesto aquí el Eterno. Obviamente está dando esa instrucción. Obviamente el Eterno ya sabe que muchos no están conectados. Muchos están cayendo en dolencia, porque ya en los escritos de Kabbalah este efecto del becerro de oro se le da como si fuera una enfermedad o una dolencia, ¿no? Y este es un detalle en el que hemos estado hablando de las emociones, ¿no? Y lo mismo es lo del conteo, ¿no? Es totalmente emocional, realmente, quién está realmente conectado, ¿no? Estás pensando, no, yo no voy a dar la moneda, a mí no me interesa dar la moneda, no quiero que me cuenten, ni se van a dar cuenta que no me contaron, aunque presencialmente podría yo tener a los 100 enfrente y decirles, ¿quién está conmigo? Levante la mano, y todos iban a levantar la mano. Realmente todos pueden decir que están, ¿verdad? ¿Quién está presente aquí conmigo? Ah, sí, todo el mundo levanta la mano, ¿no? Ah, bueno, solamente el que sí realmente se durmió antes de que hubiera lo de levantar la mano, pues a lo mejor ya ese está dormidito y no levanta la mano, ¿verdad? Pues ni modo, ese no está desde el principio. Pero pues ahí, ese es de una forma, pero nomás dicen que están. Pero pues de la otra forma, en donde dejan el yo fuera, donde están pidiendo dar altruistamente, no se va a contar el yo. Es muy interesante que el Eterno de esa forma cuente los que dieron altruistamente. El Eterno no se va a enterar quién dio y quién no dio. El quién no me interesa, el yo no me interesa. Nomás se interesa quién está cuántos están conectados y van a contar las monedas. Muy interesante que lo haga así el Eterno. Un ejercicio que entonces califica la conexión
y lo califica con una acción física, dar. Es una acción física que hay que traer la moneda y depositarla y se van a contar las monedas. Es la acción física. No solo es preguntar quién está conmigo y sí, dicen sí, estoy contigo, pero no estás realizando la acción física de conexión. No me estás diciendo que sí, pero no es cierto. No lo estás llevando al lado físico. Y digo, ya tendrá sus consecuencias ahí la falsedad que se expresa, pero pues ese ya es otro asunto. Y es muy interesante cómo hay este ejercicio de conexión con el Eterno, un ejercicio que requiere la coordinación intelectual y la coordinación emocional, que se junten y que puedan hacer la acción correcta, lo que se les está pidiendo. Traigan un medio shekel, ¿no? No importa cómo sean, quiénes sean, si son ricos, son pobres, no importa, todos van a traer medio shekel, pero es sin ego. No me interesa quién lo trajo, ni quién no lo trajo, ni quién lo puso, ni nada de eso. Simplemente vamos a contar quién está conectado. Muy interesante que está pasando esto, cuando en la misma porción, más adelante, lo que platican es una desconexión. Este asunto del becerro de oro. Y en la literatura más profunda, ¿no? Se tienen dos conceptos, ¿no? Dos enfermedades principales como enfermedades o como dolencias emocionales. Uno es llamada el Hazahab, el becerro de oro, y otra es llamada el odio gratuito. Y obviamente, pues, en este caso, pues vamos a profundizar con la enfermedad llamada becerro de oro. El otro, el odio gratuito, pues ya diciendo que se llama odio, obviamente te está diciendo de una aflicción totalmente emocional, ¿no? Y bueno, esa es otra temática, ¿no? Cuando conste que la porción empezó con este asunto del conteo, ¿no? Que se está contando el amor gratuito, ¿verdad? Otro tipo de amor sin personalizar, ¿no? Sin eco. Y pues obviamente es interesante que empiecen las evaluaciones del término emocional. Sube Moisés al monte Sinaí, recibe instrucción, anota o escribe la instrucción, ¿no? Y la descripción que dan de qué va a pasar con las tablas, las piedras que llevó, que ahí el Eterno mismo va a escribir, ¿no? Las declaraciones, va a escribir el testimonio de este encuentro que tuvieron el Eterno y su pueblo. Y la descripción que ponen para escribir ahí es usan una palabra, kazab, es grabar, no es lo que conocemos como escribir, se podría llamar inscribir,
era grabar la piedra, ¿no? Quedaba grabada la piedra con la escritura, ¿no? Entonces no era así como que pinté de blanco la piedra y le escribí de color negro encima una capita de pintura, ¿verdad? Que con el tiempo se puede llegar a caer la pintura y ya no se nota qué dicen, ¿no? Como sucede con muchos libros antiguos y los escritos, ¿no? Que pues a veces no se ve ya qué dice. Pero pues si la piedra iba a quedar grabada, pues no iba a pasar eso, iba a quedar en la misma piedra, ¿verdad? Las letras grabadas, no se iban a caer fácilmente. Y claro, esa es la esencia de este testimonio que iba a haber, que iba a estar escrito en piedra, ¿no? Grabado ahí. Y justamente ese es el mismo ejercicio que más adelante en el libro de Deuteronomio explica el Eterno, bueno, Moisés al pueblo de Israel. Oye, el Eterno dijo que cuando crucemos a la tierra prometida, lo primero que tenemos que hacer es, pues, vamos a tener que juntar muchas piedras, y en las piedras, a pesar de que hay una expresión que pues las van a limpiar y las van a dejar limpiecitas, blanquitas, ¿no? Vuelven a usar un verbo en el que van a grabar la Torah en esas piedras. Y en ese sentido está puesto. Tenemos que grabar la Torah en esas piedras, y con esas piedras vamos a construir un altar que tiene grabado a la Torah, ¿no? Pero pues entonces no le están pidiendo, oye, nomás ahí píntalas. No. Graba las letras en la piedra que queden ahí. Y ese es el ejercicio que le están pidiendo. Después usa, por supuesto, el mismo verbo que está usando aquí cuando dice que las tablas quedaron escritas, grabadas con el dedo de Dios, ¿no? Y obviamente hay muchas explicaciones, historias, leyendas sobre cómo estaban grabadas las tablas y cómo estaba la energía incrustada en la piedra, ¿no? Y hasta brillaban donde estaba grabada la piedra, y etcétera, ¿no? Y que obviamente cuando se está pasando este suceso del becerro de oro, que se rompe esta liga que tenían con el Eterno, pues pasó que, y hay muchas explicaciones al respecto, ¿no? Ese grabado o esa energía, ¿no? Ya no podía estar ahí, y de hecho por ahí hay explicaciones que las piedras con las dimensiones que están puestas y el material de la piedra, ¿no? Pues iba a pesar muchísimo, no las podía cargar una persona normalmente, pero pues por la energía que tenían, como estaban grabadas, estaban más ligeras, por decirlo así, pero pues cuando hubo ese rompimiento de la energía, pues se cayeron las tablas y se rompieron, porque no pudieron sostenerse. Se rompió lo que estaba escrito ahí, el pacto que estaba ahí escrito, porque pues era un testimonio, era un pacto del Eterno con su pueblo, ¿no? Y entonces obviamente hace esto más grave el suceso del becerro de oro, ¿no? Esta como enfermedad, ¿no? Que a veces en muchos escritos esta dolencia, ¿verdad? Hay escritos que usan una palabra como síndrome del becerro de oro, ¿no? Es este lado que tenemos, es un lado emocional, ¿no? Que normalmente, la temática está puesta como búsqueda de otros dioses, ¿no? Pero pues es esta búsqueda de un reemplazo,
de algo más sencillo, ¿no? Ok, mira, tengo un Dios que nos pide todas estas cosas y hay estas reglas y hay estas instrucciones y dices, no, esto está muy complicado, mejor me voy a buscar otro Dios que sea más sencillo, ¿no? Y claro, obviamente nos gusta leer todas las letras chiquitas de todos esos dioses para encontrar otra opción, otro que nos guste más, que no haya que hacer tantas cosas, y especialmente, y ahí es la conexión tan fuerte con el lado emocional, que tenga que cambiar yo. ¿Cómo que para unirme a un Dios tengo que cambiar como soy? ¿No? Yo quiero un Dios que me acepte como yo soy, que no tenga que cambiar nada, que no tenga que hacer nada. Eso es lo ideal y eso es lo que más atrae de muchas religiones y muchos dioses que se inventa la humanidad, de algo que no tenga yo que cambiar, que además me dé cosas. Y ese es el ideal, ¿no? Un Dios que me ame como yo soy sin que tenga que cambiar y siempre me ande dando cosas, ¿no? Obviamente, pues vemos el ego, la forma en que pensamos de nosotros mismos, que somos los mejores, que somos los más sabios, los más buenos, los más bonitos, los más deseables y deseo todo. Quiero que me dé. Y entonces pues quiero un Dios así, ¿no? Que me ame como soy y además me dé todo. Y ese es el problema, esa es esta búsqueda de otro Dios. Básicamente, que es la base de la idolatría, esta dolencia del becerro de oro, y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Algunos escritos están poniendo que parte del pueblo lo que estaban buscando no era otro Dios, sino que habían perdido a Moisés y era quien los conectaban con Dios, y pues entonces están buscando otra cosa, como esta descripción del arca y de la cubierta del arca y de los ángeles que están ahí de oro, y que de ahí se oye la voz de Dios, y entonces están pensando, no, yo lo que quiero es otra conexión con Dios. Y bueno, a lo mejor si estaban en buen sentido, no estaban buscando otro Dios, estaban buscando volverse a conectar con Dios con otra cosa como Moisés. Pero pues ahí está entonces esta búsqueda por otra cosa, otra sustitución, y se dice que esta dolencia, este síndrome del becerro de oro, sigue hasta nuestros días, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? La gente abre la Torá, ve lo que dice, pregunta al maestro, oye, ¿cómo es esto? Y ahí les explican cómo es y la conexión, y se quedan así como que, ay, todo esto hay que hacer, todo esto tengo que cambiar. No, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a alguien más. Así de sencillo, ya estoy buscando un reemplazo, ¿no? El reemplazo, el por qué estoy preguntando a alguien más, no es porque me interese la verdad o hacerlo mejor, no, es porque me interesa algo más sencillo, que no tenga que yo cambiar tanto, que no tenga que hacer tantas cosas, que no tenga que yo hacer todos estos mandamientos, ¿no? Yo quiero algo más sencillo, ¿no? Entonces, pues si encontré algo, no, mira, aquí hay este Dios que te da amor. ¿Y qué crees? ¿Te acuerdas todo eso que decía la Torá y el Antiguo Testamento? No, eso ya olvídalo, eso ya no, esto es puro amor. Ah, no, pues eso está mejor, ¿no? Y esa búsqueda de la salida fácil, de la más comodidad, esa es la esencia del becerro de oro, ¿no? Estamos hablando de una dolencia emocional.
de una búsqueda, de un deseo para mí mismo, de que las cosas sean más fáciles, de que yo no tenga que hacer todo lo que hay que hacer, sino yo esté buscando algo más fácil, ¿no? Claro, pues yo quiero si me vas a dar una Biblia, un escrito que se define la relación con Dios, yo quiero una que sí le pueda borrar las letras, que se le caigan las letras, no una así como me la están explicando acá, una que tiene las letras grabadas en piedra, que no se van a cambiar. No, eso ya sonó muy duro, ¿no? Yo quiero una en que me pueda saltar la hoja y no haya ningún problema, ¿no? Que esté escrita en hojitas delgaditas y si pasa algo no importa, ¿verdad? Y esa es la esencia de qué está pasando aquí, ¿no? Esta descripción de las tablas grabadas en piedra, ¿no? Las letras grabadas en la piedra, ¿no? Quiere decir que se unió la esencia de la piedra con la letra, ¿no? Está grabada ahí, no está separada, no es pues esta descripción de un papel, un pergamino, ¿no? Que tiene tinta encima. Y pues está la tinta por un lado y el pergamino por otro lado. No están unidas, ¿no? Si le raspo al pergamino con una navaja, le quito la tinta y ya quito la letra y ya le pongo la letra que yo quiera, le cambio la letra y cambia el sentido de lo que hay que hacer, ¿no? Esas son como las salidas fáciles que nos gustan, ¿no? Y la Torah por eso pues es fuerte, porque es una cosa, una piedra con las letras grabadas. Y ese es lo que está buscando el Eterno al principio de esta porción, ¿no? Esta es la base de lo que está buscando el Eterno, ¿no? Cuenta quién está conmigo. Y es como deberíamos de tener esta relación con el Eterno, ¿no? Entonces nos está diciendo al mismo tiempo esta porción cómo debería ser nuestra relación con el Eterno, ¿no? Todo esto que está escrito y que nos dice el Eterno y lo que hay que hacer, así debería estar grabado en nuestro corazón, ¿no? No solo escrito, grabado en el corazón. Y esas son las descripciones que usan algunos profetas o algunas descripciones de lo que habla Moisés, de cómo deberíamos estar esta relación con el Eterno. Deberíamos de tener grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, estas instrucciones, ¿no? Nada que se le cayó una letra, nada que se borró un renglón, nada que como que no lo pude leer, se pegaron las hojas. No, está grabado ahí y esa es la forma en que actúo, de acuerdo a lo que está grabado en mi alma. Y eso es exactamente lo que se está enseñando aquí. Claro, del lado emocional, pues para algunos puede ser un shock fuerte, ¿no? Porque pues tú querías que sí se cayeran las letras, que se borrara algunos renglones, que se pegaran las páginas y no las leyera, y la esencia de cómo está pasando el shekel, ¿no? La forma en que está contando el Eterno quién está con él es con una acción física, una acción de dar. Y conste que no es por cantidades, se está dando medio shekel, que era una monedita de un centavo que cualquiera podía dar, ¿no? Un medio shekel, que todo el mundo podía dar. Simplemente era para efectos de quién hizo lo que había que hacer. La instrucción que se dio se llevó a la acción. ¿Quién dio? Y entonces, pues nada más leer lo que dice aquí, estas instrucciones que nos está dando, nada más nos da una idea de cómo realmente está
contando quién está conectado con el Eterno. Obviamente, pues entonces ya podríamos, aunque no importa que nos pregunten quién está con Dios y todo el mundo íbamos a decir que sí, que es lo que preguntó Moisés ya que estaba a medio drama del Cerro de Oro, ¿no? Pero eso preguntó Moisés, ¿no? ¿Quién está con Dios? Y los levitas sí dijeron que sí estaban y se hicieron, fue una cosa voluntaria, ¿no? Dijeron que sí estaban con Dios y iban a seguir la instrucción o lo que había que hacer, que en este caso podía llegar hasta matar a su hermano, a sus padres, a sus familiares, a sus tíos, etc. La acción que había que hacer era muy fuerte. Pero pues ya me están contando quién está con Dios en otras circunstancias. Era más fácil dar el medio shekel. Entonces los eventos están contando eso y habría que pensar cómo estamos realmente conectados con el Eterno. Estamos haciendo las acciones que hay que hacer, ¿no? Y obviamente pues están hablando del Shabbat, de 6 días trabajarás y hay un día en que ya no vas a hacer este trabajo del lado físico, sino vas a disfrutar esta conexión con el Eterno y bueno, ya no tienes que hacer todo esto que hay que hacer, estas obras, ¿no? Vas a usar un día para evaluar tu conexión con el Eterno, para realmente saber si estás conectado con el Eterno. Y pues nos va a contar el Eterno con lo que damos. Si estamos poniendo atención en sus mandamientos. Y pues podríamos pensar en algunos mandamientos de los que hemos hablado y a ver si los estamos haciendo. E implicaría que así es como nos está contando el Eterno si estamos con él o no. No se trataba nada más de, no, yo sí fui a la iglesia y canté muy fuerte y lloré y sí estoy contigo con tal que me des, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no estás conectado con el Eterno. No te está contando por las acciones en que diste sin egoísmo, en que nadie se enteró que tú fuiste. Y nadie está contando el lado físico, el lado de yo, sino el Eterno está contando simplemente lo que se hizo. Si hiciste lo que había que hacer, si hiciste la instrucción, si escuchaste la instrucción. Y esa es la fuerza de esta porción, ¿no? En que te das cuenta cómo evalúa el Eterno, ¿no? La fuerza como responde el Eterno a los que no quisieron la conexión o a los que se desconectaron aquí, las consecuencias que había. Pero pues al mismo tiempo Moisés, que sabía cuál era el lado bueno del Eterno, de los atributos del Eterno, pues subió de nuevo con otras tablas a buscar el perdón del Eterno, a que le diera otra oportunidad al pueblo, a que renovaran el pacto, a que nos volviéramos a conectar, a que evaluáramos la relación que tenemos con el Eterno. Y pues esta es la esencia de esta porción. ¿Qué tan conectados estamos
cómo estamos conectados con el Eterno. Si realmente hemos hecho lo que hay que hacer, las instrucciones que nos dice el Eterno, los mandamientos, los veredictos, los estatutos, todo lo que hay que hacer. O si estamos pensando o buscando salidas fáciles, cosas más cómodas, estamos buscando otros dioses, estamos cayendo en idolatría, estamos cometiendo muchos errores que no nos damos cuenta. A veces que el yo no nos deja ver realmente cómo estamos conectados con el Eterno. Y no estamos creando una fantasía de que sí estamos conectados bien. Pero pues a lo mejor padecemos de este problema. Un problema emocional, ¿no? Donde quieres otra cosa que sea más fácil. Una cosa sencilla de hacer, que no tenga yo que hacer nada y que me quieran como soy. Y que pueda hacer lo que yo quiera, ¿no? Donde obviamente me domina la emoción y no la relación con el Eterno. Busco otras cosas, reemplazo lo que tengo que hacer. Y esta aflicción a veces pasa muy sencillo. A veces no me doy cuenta. No me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Es muy común. Hay veces que uno dice, ok, ya leí la Torá, ya leí ciertos mandamientos y hay que hacer X y Y Z, y haciendo esas cosas es como realmente voy a demostrar, es como me va a contar el Eterno qué tan conectado con Él estoy, haciendo esas cosas o no haciendo otras cosas, ¿verdad? Y haciendo las cosas es como se va a contar, ¿no? Todos estos mandamientos que hay con el prójimo, que ama, lo que respeta, lo que considera lo mejor, etcétera, es como se va a contar, es como se va a evaluar mi relación con el Eterno. Si puse atención en lo que había que hacer y lo hice, porque la única forma de contar es que apareciera el medio shekel. Y tú eres el único que iba a saber si tú lo pusiste o no. Si buscaste otra cosa, la salida fácil, no lo hiciste, no estás haciendo lo que debes de hacer, pues el Eterno, y solo el Eterno es el que sí sabe quién dio y quién no dio. Es el que sí sabe si te va a contar o no. Y ese es como tenemos que evaluarnos. Entonces está muy interesante que después de darnos una solución, ¿no? Una construcción del templo, una construcción de nuestra conciencia, ¿no? Nos pida una acción, nos muestre qué pasa si no estamos conectados, ¿no? Con este evento del becerro de oro, ¿no? Nos evaluemos cómo estamos realmente con nuestras acciones en este mundo. Si tenemos realmente conectadas nuestra mente y nuestro corazón. ¿Dónde están las emociones? Porque a veces hay mucha gente que oye
X o Y religión y que pasó esto y que allá en aquella iglesia hacen esto y dicen, ay, qué emocionante, vamos allá porque allá sí funciona y quieren ver resultados rápidos, ¿no? Parte de la temática de esta vez, ¿no? Esta temática de que el pueblo no tuvo suficiente paciencia, ¿no? De que decían, no, es que ya pasaron las 40 días y 40 noches y no regresó. Por ahí hay algunos escritos, ¿no? Donde decía que Aarón les decía, no, es que son 40 días y 40 noches desde que Moisés llegó al monte, pero allá a la parte alta del monte, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando llegó empiezan a contar, pero pues todo lo que se tardó en ir y subir, que en muchos escritos está puesto que ese trayecto de ir y subir el monte hasta estar en la punta del monte donde iba a ser la conexión con el Eterno era un trayecto de 6 horas de camino. Entonces pues había esa diferencia, ¿no? Que muchos del pueblo decían, no, se fue de aquí a tal hora y pues ya pasaron 40 días y 40 noches y le decían, no, es que les faltó los 6 horas del camino porque empieza a contar las 40 días y 40 noches ya que esté arriba, ¿no? Y justamente en otros escritos en el que hablan de lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Que comieron del árbol que no deberían de comer, ¿no? Y en algunos escritos se refiere a que cuando llegara el séptimo día, Shabbat, ¿no? El Eterno les iba a permitir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero solo hasta que llegara el séptimo día, no antes. Claro, obviamente comieron en el sexto día del árbol del bien y del mal, ¿no? Del fruto ese. Y en muchos escritos también antiguos se dice que lo que les faltó a Adán y Eva esperar fueron 6 horas, que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal 6 horas antes de Shabbat. Que si hubieran esperado las 6 horas, ya hubiera sido Shabbat y ya hubieran podido, el Eterno les hubiera dicho, ahora sí es Shabbat, pueden comer del árbol. Pero pues no se esperaron esas 6 horas. Que es obviamente en los escritos estas mismas 6 horas que no se esperó el pueblo que se impacientó, ¿no? Y así estamos nosotros, ¿no? Oímos cómo es la relación con el Eterno, las bendiciones, lo grande que tendríamos al estar conectados con el Eterno, pero pues nos desesperamos, queremos que sea más rápido, queremos que sea ya y nos ponemos a buscar otras soluciones. No tenemos la paciencia necesaria, ¿no? Bueno, ahorita acordándome les dije la vez pasada, ¿no? Que si uno se fija en los escritos, ¿no? Los números que se usan siempre están con alguna conexión, ¿no? El número 6 siempre está conectado con el lado emocional. Obviamente estas 6 horas que nos esperaron, esta desesperación, esta falta de paciencia, es totalmente emocional, ¿no? Nos domina la emoción y no nos podemos esperar. Y así estamos, queremos las cosas más sencillas, más fáciles, que se puedan hacer rápido y sobre todo que pueda yo obtener mis deseos ya. Y ahí es el problema. Esa es la esencia de esta dolencia
llamada el becerro de oro. Una dolencia que pues es lo que tenemos que componer. Es donde nos tenemos que dar cuenta si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o nos estamos esperando. Estamos buscando otra cosa, que es la esencia del becerro, ¿no? El reemplazo, el buscar otra cosa. No necesariamente son otros dioses, ¿no? Pasan cosas en este mundo. Por ejemplo, es muy común, ¿no? Que muchos ya oyeron de la Torah y oyeron de conectarse con Dios, pero pues al mismo tiempo oyeron que hay algo por ahí que hace las cosas más sencillas, ¿no? Y dicen, ok, mira, si sigues estos mandamientos, si haces estas cosas, así como está escrita la Torah, ¿no? Haces estas cosas, ¿no? Ok, pues si sigues todo esto, pues no va a importar cosas como el mal de ojo, ¿no? Ain Jarra. No te va, si haces estas cosas, no te va a afectar de ninguna forma, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve, hay que hacer todas esas cosas, ¿verdad? Para que no me afecte. No, yo quiero algo más sencillo, ¿no? Yo leí por ahí que si me pongo un hilito rojo, ya no me afecta el mal de ojo, ¿no? Y entonces venden el hilito rojo, que es para que no te afecte el Ain Hara, el mal de ojo, ¿no? Justo ese detallito, ya caíste en esta dolencia del becerro de oro, ¿no? Te dominó la emoción, buscaste lo más cómodo, lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Reemplazaste el trabajo que había que hacer por un hilito rojo. Y crees que así va a funcionar. Y crees que el Eterno así te va a contar como el pueblo de Israel. Cuando lo que cuenta son las acciones. No que te pusiste un hilito rojo y dejaste de hacer las cosas. Y por ahí hay otras soluciones sencillas. Pero pues había que hacer las otras cosas que dijo el Eterno que había que hacer para conectarnos con Él, para obtener realmente la bendición, para obtener todo eso que a veces deseamos, pero no queremos trabajar por Él, ni hacer todo lo que hay que hacer. En el lado de la acción es donde estamos fallando, porque me ganó la emoción, porque no tuve paciencia, porque deseé de más. Esta porción en donde hay esta pausa, ¿verdad? Para pensar cómo estamos, para ver si necesitamos, así como está haciendo Moisés, volver a subir al monte, orar y suplicar por perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción. Shalom.